a través de nuestros lentes de clase media, hispana, denominacional, y encontramos la forma en que todo lo que aparece en la Biblia encaje en nuestra cómoda cultura. Lo miramos al Evangelio a través de los lentes culturales. Hasta que un día Dios nos quita el velo, nos abre los ojos al resto del mundo, a otras culturas, a otras denominaciones, nos muestra que Dios está con ellos, tienen otra forma de vestir, de hablar, de comportarse, de reunirse, de hacer música. Sin embargo, la presencia de Dios está con ellos y nos muestra que Él está con gente muy diferente a nosotros. No digo que por eso no esté con nosotros, digo que también puede estar con ellos. Y entonces el sistema en el cual Dios operaba según nuestras reglas y comodidad cultural empieza como a desintegrarse, empieza a desmoronarse. Ahí es cuando nuestra narrativa del Evangelio empieza a carecer de sentido. Como yo, cuando estaba hablando con este pastor de Uganda que me decía, nosotros todos los días oramos porque Dios nos transforma en mártires. Nuestro mayor privilegio es morir por Él. Entonces nos damos cuenta que algunos valores y promesas que aquí en Occidente le atribuimos a Dios solo funcionan en nuestro contexto cultural. En mi caso, a partir de ese viaje revelador a Uganda, Dios me regaló un punto de referencia. Es la primera vez que lo voy a contar en público, pero Dios me regaló un punto de referencia. Durante los días que pasé en África, no fueron muchos, conocí cientos de niños huérfanos, de esos que se te pegan a las piernas, a los brazos y te ruegan que los lleves a cualquier lado porque no tienen papi, no tienen mamis, están sedientos de amor, de afecto, de cariño. Y entre ellos conocí a quien ese entonces era una niña de cabello crespo con rizos naturales llamada Nasoumi Shakira. Nasoumi Shakira. Me sorprendió mucho y de hecho se me pegó el nombre por la particularidad. Nasoumi tiene su origen africano, Shakira su origen árabe. Y como ese segundo nombre es árabe, yo presumo que quizás fue en honor a la famosa intérprete colombiana, Nasoumi Shakira. Y Nasoumi Shakira era huérfana, dormía todas las noches a la vera del río Katonga, sufría de desnutrición crónica, neumonía, tenía malaria, había heredado el HIV y lo más predecible, el futuro que le espera a Nasoumi Shakira es, como le sucede a la mayoría de esas niñas desprotegidas, que algún desconocido a los 13 o 14 años la viole, y a toda la tragedia que ya tiene en su vida se le sume que siendo una niñita tenga que hacerse cargo de un bebé o dos. Y cuando me fui le prometí a Shakira, como a tantos otros niños que estaban allí, que haría lo posible para darles una mejor calidad de vida, aunque no pudiera hacerlo, nadie puede con todo el continente africano, pero por lo menos a donde nos competía a nosotros, que son nuestros orfanatos, nuestros 300 chiquitos. Les prometí que no los iba a olvidar, le dije a Shakira que no la iba a olvidar. Ella no se me despegó ni uno de aquellos días. Y desde ese entonces ella se transformó en mi punto de referencia teológico. Lo uso para cualquier pregunta teológica difícil o que no sé qué responder. El punto es este. Si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. Si yo lo que predico acá no es aplicable para Shakira de Nijanga, entonces no es toda la verdad. Por ejemplo, si un sermón promete riquezas y salud a todos los fieles, no es verdad, porque esa teología convierte a Dios en un absoluto monstruo que solo bendice a los ricos occidentales y menosprecia a los cristianos de África, India, Pakistán, Rusia, los barrios pobres de cualquier sitio de Latinoamérica y cualquier otro lugar donde un creyente sincero todavía sigue siendo pobre. Si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad, no lo puedo predicar. Si la doctrina predicada desde aquí eleva el estatus de una mamá con esposo e hijos y digo, ese es el plan de Dios para cualquier mujer, y lo pongo como el más alto llamado, casarte y tener hijos, eso omite a las creyentes solteras, a las que nunca se van a casar, cuyo estatus el apóstol Pablo consideraba preferible.
Él dijo, es preferible que no se case, dijo en su momento. Pero nosotros, a veces desde aquí ponemos a la mujer casada o al hombre casado como el estatus ideal. Que no digo que no lo sea, pero ¿dónde quedan las viudas? Las que no tienen hijos por elección, por destino o por pérdida. Las divorciadas, las repudiadas, las abandonadas. Si estas personas pasan a ser ciudadanas de segunda clase en el reino, por no estar casadas, por estar embarazadas de solteras, entonces Dios excluye de su reino a millones de personas de la obra del Evangelio. Si el mensaje que Dios quiere darnos es que por estar en la iglesia te va a arreglar sí o sí el estatus migratorio, te va a dar mejor crédito, vas a poder comprarte la casa, vas a tener un perro, un buen auto, una familia feliz, o sea, una esposa sin madre, entonces no se trata del Evangelio, se trata del sueño americano. Vamos a ponerlo como es. Tendríamos que decir, ¿cuántos creen en el sueño americano? Y le damos gloria a Biden. Pero no disfracemos de religiosidad. Dios te trajo a este país porque quiere sí o sí darte una casa. Porque si eso que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces o Dios discrimina o no es verdad. La teología tiene que ser igual en todas partes o no lo es en ninguna. O es el verdadero evangelio o es el evangelio de mi pequeño Dios adaptado para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. O es el verdadero evangelio o es mi Dios cultural. Entonces yo creo que a veces deberíamos hablar más de Dios y menos por Él. Porque las grandes herejías no nacen cuando hablamos de Dios. ¿Qué herejía va a nacer a priori por hablar de Él? La herejía es cuando nos atribuimos lo que Él está diciendo, cuando hablamos por Él, no de Él. ¿Me explico? Porque me están mirando medio raro. ¿Me explico? Los famosos, esto dice Jehová en este día, son lo que más confunde. Por esto dice Jehová, por una palabra aparentemente rema, es que gente se casa, gente se divorcia, gente se mueve del país, gente deja un empleo. Eso es lo que produce las herejías, cuando nos ponemos a hablar por Él en vez de hablar de Él. Y esto, por carácter transitivo, me lleva a un concepto cristiano muy sobreestimado, que quiero que me prestes mucha atención con los 5 sentidos. Despertá al gordo de tu marido que se te durmió al lado y decirle, escuchá ahora, en casa, digo, no acá no pasa. Yo quiero hablar del llamado, porque tiene que ver con Shakira de Nijanga, el famoso llamado. Hemos oído hasta el hartazgo la frase, yo recibí el llamado de Dios. Claro, cuando uno acepta al Señor, está feliz. Después, como que pasamos a una segunda base. ¿Fuiste llamado o no fuiste llamado? O la famosa pregunta, hermano, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es tu llamado? Y esas frases o esas preguntas han otorgado licencias para abandonar empleos, abandonar estudios, países. En pos de la indiscutible, escuché el llamado de Dios, que no suele suceder, tendrán sus defectos, pero esto no suele suceder en la Iglesia Católica, porque un curita, párroco, no puede hacer lo que quiere si no le pregunta al cardenal, al obispo y hasta al papa. Como nosotros los cristianos no dependemos de nadie y cada uno tiene acceso directo a Dios, entonces cualquiera te dice, Dios me dijo que abandone los 8 hijos y empiece de soltero otra vez en otra parte del mundo. ¿Y quién le va a discutir? Si Dios se lo dijo. Entonces yo voy a las Escrituras sobre esto del llamado. Ahora lo voy a conectar con Shakira y van a ver por qué. Voy a las Escrituras y veo lo que Pablo le dice en Efesios, a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4:1. Le dice, por eso, yo, estando preso por la causa del Señor, o sea que esto lo escribe desde el calabozo, desde la prisión, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo desde la cárcel pide dignidad. Tienes que tener dignidad del llamamiento. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es mi llamamiento? Bueno, uno escarba un poquito más, busca, llega otra carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 1:11, y agrega, por eso, amados, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos, otra vez la dignidad, dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione ese llamado. Y ahora va a explicar de qué se trata el llamado. Dice, para toda disposición del bien y toda obra que realicen por fe.
O sea, contextualmente, según Pablo, el llamado es amplio. Pero según el apóstol, el llamamiento es la invitación y los resultados son una vida digna. Dios te llama y tienes una vida digna. Casi es inherente, no lo puedes evitar. ¿Y la vida digna qué incluye? Bueno, él dice, toda disposición para hacer bien. Y después dice, y toda obra que realices por la fe. Disposición para hacer bien y toda obra que realices por la fe. Entonces, esta estructura y esta verdad es cierta para cualquier creyente de cualquier lugar, incluyendo a Shakira de Nijanga. Si Shakira me la volviera a encontrar y me dijera, ¿cuál crees que es mi llamado? Le diría, una vida digna, según Pablo, un llamamiento a hacer obras de bien y hacer obras por la fe. Eso sí aplica para Shakira. Ahora, conocí gente de esta parte del continente, de aquí de América, que sufre porque dice, yo no soy digna de un llamado. O en su defecto cree que algún día van a tener un llamado. Cuando mis niños sean más grandes, cuando tenga más recursos financieros, cuando sea mejor en lo que hago porque me tengo que capacitar más, cuando vaya y egrese del seminario, cuando tenga una epifanía, o sea, un encuentro con Dios, me caiga un rayo del cielo o me hable un ángel. Entonces la percepción del llamado, otra vez culturalmente, pasa a ser el lujo de algunos pocos privilegiados. Yo, Dante Miguel Gebel, soy llamado y ustedes no son llamados, por eso están ahí. Pasa a ser un lujo de unos pocos. Y otra vez, mis queridos, lo que predicamos, si no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. Un propósito de vida, un llamado, no necesita ser autentificado con un salario. Bueno, me pagan por servir a Dios, ahora tengo el llamado. Una audiencia, tengo miles oyéndome, tengo el llamado. Un título, me dijeron que soy pastor o cantante, tengo el llamado. No, Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré, ¿se acuerdan qué? ¿Engrandeceré qué? Tu nombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nunca le dijo engrandeceré tu título. Nunca dijo voy a engrandecer tu título, te dirán patriarca. No, engrandeceré tu nombre. Si necesitamos anteponer un título a nuestro nombre, ya sea doctor, pastor, apóstol, para ganarnos el respeto de los demás y sentirnos importantes, es porque aún no lo somos. Cuando alguien insiste en que lo llamen por su título, es porque Dios todavía no engrandeció su nombre. Entonces necesita que le digan, dígame licenciado Chaparrón. Licenciado, gracias, muchas gracias. Lo diré otra vez, Dios prometió engrandecer tu nombre, nunca el título. Y el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:9, él dijo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Pablo, yo no soy digno de que me llamen apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No me llamen apóstol, dígame Pablo. El gran Pablo no quería que se lo reconociera por el título, no se sentía que lo necesitaba. A mí me pasa lo mismo, me da urticaria cuando me dicen, vos sos pastor. No, yo soy Dante, un título no me define. No lo hace tampoco un doctorado. Me toca fungir de pastor, a veces me toca fungir de conductor de televisión, a veces me toca fungir de aguantar gente, pero es lo que me toca. Pero entre nosotros, quien no tiene título y tiene el honor de hacer un trabajo común y corriente, a veces tiene la percepción de estar desperdiciando su vida. Y decir, yo tengo una vida secular. Yo he escuchado esa frase, mi trabajo es secular. Como que no tiene un llamado, porque él trabaja de albañil, de jardinero, de ingeniero, de abogado, no sé, entonces tiene un llamado secular. Y Shakira de Nijanga tampoco tiene tiempo para pensar si su llamado incluye ir a la iglesia todos los días, cantar, dirigir alabanza, hacer un streaming los domingos, escribir un blog, salir a predicar. Si yo supiera qué está haciendo Shakira, lo más probable es que estés trabajando duro, porque no le queda otro remedio, no va a intentar discernir su llamamiento, nunca va a estar criando sus bebés, trabajando para sobrevivir, haciendo lo mejor que puede con lo poco que le tocó.
Y tal vez su propósito en toda su vida sea nunca salir de los muros de su hogar. Muros, por decirlo de una manera fina, porque viven bajo láminas, en el mejor de los casos. Entonces, probablemente nunca formará Shakira parte de ningún liderazgo. No obstante, es digna, según Pablo, del llamado que recibió. Y ustedes dicen, ¿y qué llamado recibió Shakira de Nijanga? Bueno, según Pablo, una vida digna, que implica obras de bien, amar a la gente. Para que nuestro Dios, dijo Pablo, los considere dignos del llamamiento que les hizo, no que te va a venir, no que va a venir dentro de unos meses, que ya te hizo, y por su poder perfeccione toda disposición del bien. Esto me gustaría que lo repitas, del bien, di conmigo, del bien, hacer el bien. Y toda obra que realicen por la fe. Te lo voy a poner así. En el pasado, nuestras abuelas y nuestras madres sudaban la gota gorda para llevar el hogar adelante. Excepto los que me miran raro porque se criaron en el Palacio de Buckingham o en Suiza, la mayoría tenemos madres, o tuvimos madres, o abuelas, o bisabuelas, que llevaban adelante el hogar como podían. Ninguna de ellas tenía ni secarropas, ni lavarropa, ni lugar para lavar los platos. Tenían que hacer todo a mano. Mi abuela tenía una tabla así que estaba todo el día poniendo la ropa y le decía, abuela, hay una lavadora. Te decía, no, cosas endemoniadas, no, a mí déjame con las cosas de antes. Nunca mi abuela ni mi madre tuvo una carrera glamurosa, estimulante, que transformara el mundo. No creo que nuestras abuelas o madres se levantaran por la mañana y dirían, voy a forjar un hogar asombroso, a la vez que cuidaban mucho de sí misma y de su estética. No daban consejo por las redes, no criaban hijos saludables mientras mantenían encendido el fuego matrimonial, mientras discernían su llamado. No hay nadie que lo haga. Quiero que entiendas bien esto, nadie lo está haciendo. Las personas que muestran eso en sus redes solo exhiben las mejores partes de su historia. El problema es que con las redes sociales, y lo he dicho muchas veces, con sus mensajes y los miles de filtros que hay que hacen parecer una veterana de 72, de 24, cuidadosamente escogida la foto, es que vemos a mujeres profesionales. Yo sé que algunas, esto le hablo a las mujeres particularmente, ven por las redes a mujeres profesionales que lo hacen todo estupendamente, madres con oficio que lo hacen fenomenal, madres cocineras que lo hacen a la perfección, líderes cristianas que se trasladan en carros de fuego porque no usan Uber, ellas andan en carro de fuego. Yo veo esos libros, a veces, Empodérate, mujer, y sale ella. Y nos muestran esas gringas, las casas impecables, pasteles caseros, fiestas temáticas de cumpleaños, sus series de estudios bíblicos, sus ejercicios de abdominales y fortalecimiento de glúteos. 10 consejos para que tengas un matrimonio feliz, con 3 niños rubios salidos de un comercial de cereal y sus locas ideas para una noche divertida. Y además, esas cristianas rubias perfectas que se ven en las redes tienen el llamado claro. Todos los días toman 5 litros de agua, se levanta a la mañana y dice, toma tus 5 litros de agua, mujer, cuida el templo. No deben hacer pis, hacen maremotos esas mujeres. Yo tomo 2 vasos de agua y corro al baño, yo no sé cómo hacen. Bueno, no tienen próstata, eso es. Y en tu caso, cuando al final del día te miras al espejo sin maquillaje, desgreñada, sin ganas ya de bañarte, porque no tiene sentido ya bañarse este año. Te dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi llamado? Y la ves a ella en las redes, la súper organizada, que además de tener un llamado a las naciones, te recomienda cómo exfoliarte la piel con un gel de placenta de foca que te va a dejar espléndida como ella. Y la mujer con llamado es esa mamá del colegio de tus hijos que siempre quisiste ser y nunca vas a ser. Son esas que están perfectamente maquilladas a las 6 de la mañana. Tú no quieres ni bajarte del auto porque te da vergüenza cómo estás. Y ellas llegan a la mañana como para la entrega de los Grammys. ¡Matías! Y digo, ¡oh! Andan enjolladas. La Kardashian es una monja de clausura al lado de ella. Y lleva a sus 3 nenes rubios a danza, a judo, a pintura, a esperanto, a foniatra, al dentista, a soccer, a natación. Y además de prepararle su plato favorito a su amado esposo, que es otro gringo rubio salido de una película, le queda tiempo para hacer un TikTok,
Ir al gimnasio, publicar estados de Instagram con reflexiones bíblicas profundas. Son de esas que se comen una vaca entera y no engordan, son endemoniadamente flacas. Tampoco sudan, no se destiñen, no se le ven las raíces ni las canas, no tiene bigote. Es increíble. ¿Y a ti? Olviden lo del bigote. No hablaré de eso hoy. Despiertas a tus hijos antes de que sea de día, todavía es de noche. Les preparas el desayuno, los vistes, salen a la escuela, uno te vomita. Luego vas al trabajo, si es que trabajas para poder alimentar tu familia, o te quedas en casa para criar otros pequeños que no se saben limpiar por sí mismos. Realizas 1.000.000 de tareas domésticas, se que multiplican como duende las tareas domésticas. Desarticulas 48 peleas familiares. Disciplinas 230 veces al día porque tu esposo jamás se involucra, vive cansado. Nadie le ha vuelto a escuchar su voz desde que dijo sí quiero en el altar. No volvió a hablar. Es un holograma que se sienta ahí, como si fuera poco. Estás pendiente de todos los plazos que hay que hacer para pagar. Haces las compras, limpias la casa, ayudas a tus hijos con las tareas de matemática, física y biología, que ni te acuerdas de cuando tú estudiaste, porque tuviste que aprender para enseñarles, sirves la cena. Supervisas la hora de acostarse, diriges el maratón del baño, los metes en la cama bajo amenazas, acabas la infinita recorrida y recogida de cachivaches y desparramadas por todas partes y cosas. Tu marido te dice que no encuentra el control remoto. Cuando sales del baño serpenteando así como una zombie, buscando la cama, tu esposo te espera con unos espantosos calzones y se quiere poner cariñoso. Y cuando estás por dormir, exhausta, ya no das más, miras el celular para poner la hora para mañana despertarte, se te da por ver el Instagram de la rubia escuálida, que con su perfecta hilera de dientes de piano y su color bronceado en pleno invierno, muy fresa, publica en su Instagram: hola, mi reina, ¿ya sabes cuál es tu llamado? Que alguien le diga a esta rubia desgraciada que si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. No es verdad, no funciona. No funciona. Y lo peor es la culpa que viene cuando sientes que no tienes un llamado más espiritual o una vida más devocional. Pasa con varones y con mujeres. Porque medimos nuestra actuación contra un evangelio adaptado a nuestra cultura hedonista. Y no damos nunca la talla. Nos pasamos la vida preguntándonos cuándo vamos a hacer algo trascendente para Dios. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Una vida normal que suplica que la vivamos, que la disfrutemos, que la aplaudamos, que la celebremos. Entonces tenemos que encuadrar nuestra vida, como dijo el sabio Salomón, en etapas, en temporadas. Si tienes hijos menores de 5 años, no hay forma de irte a orar a la montaña, 40 días de ayuno, o cosas que harías si no tendrías hijos o si fueran mayores de 18. Por ahora te gobierna un diminuto ejército que tú misma creaste, tú mismo creaste. Y las cosas son así, por el momento, es una etapa. Si tienes niños en edad escolar, tu llamado es, o sientes como que fuera manejar un Uber. Tu vida semanal se divide en: llevo al nene a las 8, recuerdo que hoy sale a la 1, llevo al otro nene a las 8:30, tengo reunión de padres a las 2, llevo a los 2 a la tutoría a las 5, los recojo a las 6 y ahora que es de noche me olvidé que uno de mis hijos me está esperando en la puerta de la escuela desde las 3 de la tarde. Si es que te toca tener auto. ¿Qué exige de ti esta etapa? ¿Qué exige de mí? Entonces Dios es el único que puede ayudarnos a transitar las temporadas, estos campos minados de esta temporada, que a veces la maldecimos, la subestimamos. Uy, si no tuviera hijos podría servir al Señor. Tu principal llamado es crear hombres y mujeres fuertes con los niños que se te fueron asignados. Ese es tu llamado más importante. Dios no te va a mandar a las naciones si no preparas esos niños. Agradezco el llamado de mi mamá,
que dentro de todas sus limitaciones, ella tenía la asignación de preparar un hombrecito que después iba a inspirar a multitudes. ¿Qué sabía mi mamá que yo me iba a dedicar? Pero ¿y si mi mamá hubiese querido decir yo voy a las naciones? No. Aunque no se inventaron las redes, yo tengo que preparar consejitos para decirle a otras mujeres que se empoderen. Y si el empoderamiento de ella era criarme a mí, que vaya que lo fue, darme valores, convicciones, obligarme a leer con voracidad. Lea, está aburrido, lea. Y mejor que lea, porque en 2 horas le voy a tomar un resumen del libro. Y me hacía leer. Lea este que es maravilloso, yo lo leí. Después me enteré que la vieja era una timadora, ella no había leído casi nada. Pero el llamado es para todos. A la mamá que está en casa con ese montón de pequeños, puedes disfrutar de tu llamado ahora mismo. Tu llamado es para hoy. Dios te hace digna, dice Pablo. A medida que deseas el bien para tus hijos, suples sus necesidades, los alimentas, estás pendiente de sus pequeñas almas. No hay llamado futuro más importante que tu estado actual. Porque tienes acceso al amor, al gozo, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la ternura, el dominio propio. ¿Sí o no? Ese es el llamado de cada cristiano. Y el evangelio se demuestra perfectamente por medio de la labor cotidiana de ser padre. Tamaña obligación, tamaño llamado. Tú dices, bueno, yo no soy padre. Si vas al trabajo todos los días y pagas las facturas, ese es tu llamado ahora. Esa es tu principal asignación. No me vengas con el cuento de que Dios me llamó a las naciones, dejas a tu mujer criando 4 críos que también son tuyos. Quizás los críos te abrumen y siempre es más lindo que alguien te pague el viaje y 2 noches de hotel para predicar un par de noches por ahí, te lleven a cenar, pero aunque no te guste, son tus críos. Y aunque te guste jugar a ser el apóstol de las naciones, tu llamado esencial son esos hijos que estoy seguro que te gustó hacer.